Hola chicos, bienvenidos a otros Libros Bajo la Luna Llena. Hoy sí estamos felices, hoy sí venimos contentas con lo que se hizo. Y yo quiero decir que en honor a esta sección me puse mi playera que sí voy a presumirles. Ustedes van a saber que cuando salga el video del podcast donde me vean así vestida, lo grabamos ese mismo día, pero quiero mostrarles la genialidad de mi playera citando a el libro Las batallas en el desierto. Entonces, solo era para empezar y dejarme fluir para poder comenzar con esto. Ok, voy a empezar a contarles del libro que vamos a leer el día de hoy. Quien nos sigue en el canal, en el podcast, ya sabe, Sablier decidió este mes qué libro íbamos a leer. Gracias. Porque la hice sufrir mucho con los anteriores. Entonces, esta vez ella lo eligió y estamos muy contentos. El libro se llama El gato que amaba los libros. Hermosísimo. El autor es Sosuke Natsukawa. Es un género narrativo de fantasía. Existen varias editoriales, pero donde la podemos encontrar es el editorial Grijalbo y su año de publicación fue el 3 de marzo del 2022. O sea, es un libro sacadito del horno así. Ahora, quiero decir algo. En cuestión de las páginas, dependía de la editorial cuántas páginas había, pero el editorial que nosotros estamos manejando son 256 aproximadamente. Ahora, voy a contarles un poquito sobre el autor. Esta reseña va a ser muy cortita porque no hay tanta información de este autor porque es un autor nuevo, es un escritor nuevo. Entonces nos dice que Sosuke Natsukawa, nació en 1978 en Japón. Él ejerce como médico y ahora también es escritor. Su libro, pues que está más publicado, es El gato que amaba los libros y nos dicen que este libro causó mucho furor en su país y que pronto vendió los derechos para que pudiera traducirse en muchísimos idiomas y pudiera pues empezar a distribuirse en distintos países. Ha obtenido algunos reconocimientos, entre ellos el premio de los libreros de Japón y el premio, perdón por la pronunciación, pero a veces se me hace complicada, Shogakukan de ficción. Es bestseller del Times en Reino Unido y fue elegido como el favorito en librerías independientes de Estados Unidos. Y con esto me voy a la reseña de nuestro libro. No voy a decir mucho porque si no, pues ya les cuento toda la historia. Entonces, nada más les voy a dar algo. Quiero que sepan que justo dentro de el epílogo que nos muestra el libro, nos dice que este libro lo hizo como en agradecimiento a todas las personas que gustan de leer, pero también a las librerías que gustan de tener libros. Entonces, eso me parece súper bonito de su parte. Ok. Este libro nos va a contar la historia de Rintaro, un joven que heredó una entrañable librería de viejo. Y Tora, un sabio e ingenioso gato atigrado, teniendo una emocionante misión que consiste en salvar los libros que están en peligro de extinguirse y el amor que se tiene a estos. Ok. Vamos a iniciar ya. Ahora sí, de lleno. Yo estoy súper contenta. Quiero que sepan que a mí me gusta guardar frases de libros que se me hacen súper importantes. Y de este libro no podía parar. Ahí está. Exactamente. Sí. Entonces, como bien nos dice nuestra reseña, nos van a contar la historia de Rintaro. Rintaro empieza el libro contándonos que su abuelo fallece y nos muestran a un personaje que yo lo platicaba con Sablier al inicio de leer este libro, que me parecía súper interesante porque creo que sale del cliché de muchos libros que he leído. Nos muestran una persona que no muestra emociones, y lo voy a poner ahorita entre comillas porque más adelante iremos como, ¿cómo se dice? Deshebrando la información. Pero
nos muestran este personaje sin emociones, que no tiene como nada por lo que seguir luchando. No tiene personalidad, no tiene gracia, no tiene motivación. Gracias, todo eso. Nos muestran a una persona que simplemente es insensible ante la situación que está viviendo. De hecho, al principio del libro lo menciona, que obviamente le duele que su abuelo haya fallecido, pero que él no se va a poner a llorar ni a hacer como una escena, porque pues, no es característica de él. Entonces, pues desde ahí nos muestran a una persona que no nos va a mostrar emociones de las situaciones que se van pasando, y se van agregando distintos personajes que le van dando cierto sazón, cierta como cosita ahí al libro. Una de ellas va a ser Sayo, que va a ser un personaje súper importante dentro del libro, que es la delegada del salón de clase de Rintaro, y justo ella es la encargada de ir a dejarle como estos apuntes, porque hemos de mencionar que Rintaro no era la persona más asistente a la escuela. Mapache. Justamente, ¿no? Si vayan a ver los episodios del podcast para que sepan un poquito más, Rintaro nos muestra a esta persona que no le gusta asistir a la escuela, o sea, no tiene como esta motivación, y Sayo es la que va y le deja los libros y como que trata de decirle, oye, ya ponte las pilas y regresa al instituto y la. Y por otro lado tenemos a un personaje que sale muy poco de Akiba, que Akiba es una persona que es superior a Rintaro en la escuela, me parece que es un año mayor que él dentro del instituto, y ahí es donde nos muestran, creo que todo lo que el abuelo quiso dejarle a Rintaro. Nos hablan de justo esta persona que va a la librería y trata de motivar de alguna manera a Rintaro y empieza a hablar con él de los libros y la importancia que tienen los libros. Sí, te escucho, Xavier, te escucho. Aquí quiero destacar dos cosas. Una, para quienes estén familiarizados con el sistema social japonés, no son cálidos y no son como tan fáciles de leer. Ellos entienden y ellos se jactan de ser como las personas que pueden leer la atmósfera de una situación y saber cómo reaccionar de manera tranquila y siempre ecuánime. Cosa que a nosotros los latinos pues, se nos da más como el apasionamiento y saber lo que la otra persona siente, ponerlo en palabras y dar un apapacho físico más que emocional o verbal. Entonces, para quienes no estén familiarizados, es una forma muy normal de proceder allá, como el irte a dar una palabra de ánimo, aunque tú no sientes que es de ánimo, una persona expectante del otro lado, con otra cultura, pues no, aquí va a la librería con el afán de hacerle saber a Rintaro que está allí, que puede contar con él, pero de una forma tal que para alguien que no esté familiarizado con este sistema educativo japonés, es como de, ¿para qué fue? No le dijo nada. Sí. Pero en realidad sí lo está haciendo labor de acompañamiento. Y de hecho después en el libro se muestra, o sea, justo cuando recuerda estas palabras que le va diciendo Akiba, un poquito más adelante ya les explicaré, pero justo aquí algo que me parece importante es que Rintaro siempre se decía a sí mismo que era si lo pronuncio mal, ahí me corrigen. Sí, por favor. A un hikikomori, que es una persona justo que se encierra en su casa, que no tiene como una interacción social, que es lo que yo pude entender, ni salir, ni querer buscarla. O sea, simplemente es una persona que le gusta estar sola. Ajá. Entonces, siempre que lo cuestionaban o que hacían esta situación de, oye, pero no sé, cierta, como esta Akiba, ¿no? Que le decía, ¿por qué no sigues con lo que tu abuelo te dio? Mira los libros. No. Y justo siempre decía, yo soy una persona así. Entonces, se escudaba, siento que mucho en esto. Hay que aclarar que pues obviamente estaba pasando por un duelo, para nadie es fácil, aunque él no quisiera demostrarlo, sí estaba pasando por un proceso complejo que no le permitía uno saber qué iba a hacer de su vida, porque Rintaro vivía con su abuelo, sus papás habían fallecido, entonces la única persona que tenía era su abuelo y otra tía que después aparece durante el velorio, pero que él ni siquiera conocía. Entonces se sentía solo, totalmente solo.
Y justamente en este término como del hikikomori es lo que era el segundo punto. Para nosotros sabemos que culturalmente tenemos que salir adelante. Como hay veces que ni nosotros mismos sabemos, pero hay un impulso, hay algo que nos fuerza a salir. Y en términos japoneses, un hikikomori se retrae tanto y se abstrae tanto en su propio mundo que haya comodidad en estar solo y en no interactuar ni socializar. Pero obviamente hay distintos grados de esta, en algunos casos lo han querido llamar como agorafobia, es decir, miedo a Oh, los espacios abiertos sí, sí, porque no sí. tienen, hay algunos casos en los que no hay miedo a interactuar, sino es miedo a salir. Entonces, depende de desde qué perspectiva lo manejen. El Rintaro lo que tiene es que está triste, está de verdad atravesando un dolor al saber que cada persona que ha conocido, que se considera un familiar, lo ha estado perdiendo y no perdiendo de que después pueda entrar en contacto, sino en realidad se siente apabullado de que ya no va a poder tener contacto con sus padres, su abuelo, y esta tía que llega y justamente la premisa que nos dan es que él ya no ha ido a la escuela, una, porque nunca le encantó, y dos, porque está esperando a ver qué hace de su vida. Él, al ser menor, si bien podría sustentarse con la biblioteca, cosa que es legal en Japón, dejar menores solos, si es legal, eh, esta tía sabe que necesita a alguien mayor que lo vaya guiando, que pueda hacerse responsable mientras él está creciendo. Y es esta expectativa de no saber cuándo se va, si se va a quedar a vivir ahí, si la tía va a venir, si él se tiene que ir, es lo que lo pausa en este clima de desasosiego y no saber para dónde dirigirse, es lo que dice, bueno, pues me pongo a hacer lo que hacía mi abuelo y empieza a adoptarla un poco la rutina que Rutina. hacía el abuelo de pararse temprano, abrir la librería, y es cuando Akiba y la delegada empiezan justamente a venir a Interactuar. hacer su intento de sacarlo y seguimos porque ahorita Luna Rosa va a comentarles más. Ok, algo que quiero decir es que a mí me encantó el personaje de la tía porque creo que tiene esta dulzura que justo hablabas al inicio, Xavier, de decir que pueden sonarse muy, o sea, como personas muy desapegadas, aunque en realidad no lo son, sino que la formalidad hace que eso parezca, pero justo la tía muestra todo lo contrario a lo que a lo mejor se muestra con Akiba y con Sayo, porque se muestra cariñosa con, eso creo que le dice Rinta-chan, Rintaro-chan, algo así, Rinchan. Rinchan, que a él odia que le digan así porque justo lo hace sentir como un niño muy pequeño, pero no lo hace con el afán de justamente darle ese, ¿no? ese adjetivo, sino para demostrarle el cariño, que aunque no la conoció, creo que la tía tuvo esta genialidad de decir, ok, no hay problema, es mi familia, yo lo voy a proteger y lo voy a cuidar. Pero bueno, durante este proceso, la biblioteca que empieza a retomar la rutina de su abuelo, aparece Taro. Hermosísimo, preciosísimo en mi cabeza, yo me lo imagino. Tora. Tora, perdón, Tora. Este, que en la portada nos muestran como una imagen de cómo sería. Cada quien véalo como ustedes lo quieran ver. Y es un gato que habla. Para empezar, creo que ahí ya tenemos que un shock de Rintaro de decir qué está pasando, porque un gato me está hablando, porque puedo tener comunicación con un gato y decir qué onda, ¿no? Y él lo llama segunda generación y le empieza a decir que él tiene una misión y que si quiere unirse a él podrán combatir podrán unirse y combatir el que los libros están desapareciendo. Y nos empiezan a hablar de laberintos, que así es como vamos a empezar a adentrarnos un poquito más hacia la historia que va a ser de Tora junto con Rintaro, y nos muestran el primer laberinto. Miren, yo cuando empecé a leer dije, ¡oh, qué fuerte! Sí, Xavier, sí, sácalo. Ah, es que quiero decir que todos hemos pasado por esos laberintos, sí, y todos hemos sido esas personas que ahorita, conforme avance, vamos a ver, porque todos hemos
guardado libros por guardarlos. Ujú. Todos hemos leído libros por leerlos. Todos hemos querido tener rápido la primicia de algo. Ujú. Digo, ahorita vamos a irlo desmenuzando, pero todos hemos sido esa persona de la que estamos intentando liberar los libros, porque eso es a lo que llega Tora. Le dice que su objetivo a partir de ahora, y si decide, de hecho no le dice si decide aceptar la misión, lo obliga, Lo obliga, a aceptar la sí. misión, y es que va a tener que liberar libros. Sí. Y Rintaro está como de, ¿a qué te refieres? ¿De qué me estás hablando? Y es que justamente vamos a ir pasando por distintos personajes. Uno que es justamente el de este laberinto, este primer laberinto, que lee los libros y los guarda tan bien que no los vuelve a tocar. Así es. Y me espero porque si no me avanzo mucho en la trama. Tú tranquila. Miren, algo que quiero decir es que lo más fuerte, yo creo que cuando yo estaba leyendo esto, es que no tenía contexto Rintaro. Es decir, Tora sabía a lo que iban, sabían con qué personaje iban, porque obviamente él es el que está guiando a Rintaro. Sí, Pero, él es sí, pero justo sabía las capacidades, porque de hecho, más adelante, justo Tora le explica a Rintaro que no cualquier persona puede verlo, ni cualquier persona puede hablar con él, que son personas especiales. Y aquí hay que decir que no quiere decir que sean personas cultas o personas que tengan un tercer ojo abierto, o que no, sino que tienen algo que los hace únicos, perfectos, o que tienen esta habilidad de apoyar y de ayudar sin interés, que es lo que ocasiona que puedan ver a Tora. Pero esto nunca se lo dice a Rintaro, sino más adelante cuando ya empiezan a tener, cuando llegan al segundo laberinto, pero no me voy a adelantar tampoco. Pero él sí tiene un contexto, sabe con quién van a ir, sabe que justamente van a ir con una persona que lee los libros porque quiere ganar, para saber quién es la persona que puede leer más libros al mes. Entonces, no los está disfrutando, solo está leyendo por leer, justo lo que decía Xavier. Y después de que termina, encierra los libros como vitrinas, porque yo lo entendía así, que eran como vitrinas, donde las encerraba con llave para que nadie volviera a leer el libro, ¿no? Y justo cuando llega Rintaro y empieza a ver este proceso, porque para llegar, primero que nada, para llegar con el hombre y saber qué es lo que está sucediendo, tienen que pasar un laberinto. Entonces, todo este proceso es, si tú, lo único que sabe Rintaro es, si tú no logras terminar el laberinto o si tú no logras salvar a los libros, tú no vas a poder regresar. Eso es lo único que sabe. Y déjenme les digo que Rintaro no quería regresar. Él por eso dijo, bueno, va, vámonos, órale, está bien, lo acepto. Y cuando llega con esta primera persona y empieza, porque aparte estamos hablando de personas muy cultas, porque son personas que leen libros y que son personas que se dedican a eso, entonces tienen mucho vocabulario con el cual expresarse. Y tenemos a Rintaro, que es un joven, un niño, un adolescente, que ha leído muchísimo porque obviamente se crió con un abuelo que tenía una librería. Y algo que creo que no especifiqué fue que esta librería se dedicaba a comprar lotes de libros que ya no eran tan fáciles de encontrar y se dedicaba a venderlos. Entonces leía libros que eran súper complicados, que llegó a un punto donde ya las librerías dejaban de venderlos porque ya no eran vendibles. O sea, eran muy pocas las personas que se arriesgaban a tener este tipo de interacción con estos libros. Y llega con este hombre y empiezan a tener esta interacción donde él empieza a explicar. Ahora, quiero que sepan que la capacidad que tiene Rintaro de recordar cosas es asombrosa. Me parece maravillosa y yo la quisiese tener, cosa que no me pasa, pero tiene como, para mí, fue como tener esta sensación de mente fotográfica, ¿no? Guardarse ciertos momentos en la cabeza que él no se daba cuenta, pero que fueron parte primordial de la enseñanza que su abuelo le brindó.
Y el verse reflejado en eso y darse cuenta de esta situación, creo que fue lo que lo salvó de muchísimas cosas dentro de los laberintos. Entonces, justo empiezan a tener esta conversación y recuerda cierta plática que tuvo con su abuelo, y es donde él se da cuenta de que un libro no se tiene que leer solamente una vez, sino que hay veces que hay que retomar ciertos libros para guardar todavía la esencia del libro que está leyendo. Y aquí, lector que no se haya proyectado, lector que no es lector. Todos tenemos un libro que más de una vez hemos leído, que yo me ejemplifico. Mi libro favorito es Demian, de Hermann Hesse. Perdón, pronunciaciones en la cabeza. Demian, de Hermann Hesse. Y es un libro que me ayudó en una etapa de mi vida donde yo estaba tan perdida que dije, este es el mejor libro que he leído. Hoy en día puedo decir, hay mejores, pero mi favorito va a ser ese. Y tan lo he leído que lo he perdido 3 veces aquí dentro de mi casa, que es su casa, pero ya los he encontrado, entonces ya tengo 3 ediciones de Demian. Y ese libro que puedo agarrar y sin problemas leer una y otra vez. Todos tenemos ese libro que Todos. No importa cuántas veces, ya hasta lo tenemos desgastadísimo, tenemos hasta una edición para no tocar, porque de verdad nos gusta tanto que es necesario volver a leer, porque con cada lectura tenemos algo nuevo, le damos una interpretación diferente, estamos en un momento distinto de nuestra vida y recobra un valor significativo. Entonces, nos topamos justamente con este señor que solamente lee una vez, guarda, y el jaque que le mete Rintaro es de, a usted no le gusta en realidad leer. Sí, no le se siente, porque aparte el argumento sí. que da el señor es, soy una persona ocupada, salgo en la tele, tengo que estar en la radio, tengo que dar discursos, soy una persona tan ocupada que cada minuto que te dé es un minuto que desperdicio de no estar leyendo un libro. Y el argumento que le da Rintaro lo destruye por dentro, porque es que a usted no le gusta leer, justamente porque es una persona ocupada, que tiene que hacer muchísimas cosas, siente que tiene que, pero no lo está disfrutando, solamente lo está haciendo como una actividad sin sentido cotidiana para poder decir y argumentar que está ocupado. Y aquí voy a meter una de mis frases favoritas y voy a citar tal cual lo que dice el libro, porque yo quedé anonadada cuando lo leí, que dice, los libros no vivirán la vida por ti. El lector voraz, que se olvida de caminar con sus propias piernas, acaba siendo como una enciclopedia repleta de conocimientos obsoletos. A menos que alguien lo abra, será solo será una antiguaya inútil. Y me parece que tiene toda la razón. Creo que sí podemos saborear un libro, sentirnos parte de ese libro, justo aprender ciertas cosas de los libros que estamos leyendo, y nos pueden dar enseñanzas grandísimas, pero creo que cada uno tiene que vivir su propia vida y esto tiene que ser parte. Por algo también luego da, si no recuerdo más, el mal es el síndrome del lector, que es que de repente ya no entiendes nada de lo que estás leyendo y tienes que parar un momento y decir, tengo que dejar de leer libros porque no sé qué estoy leyendo, ya lo leí 3 veces y por más que agarro otro libro, vuelvo a hacer lo mismo y es cuando la gente deja de leer, y hasta que encuentra otro libro que le vuelva a dar esa sensación y lo vuelva a traer, volvemos a retomar, ¿no? Y creo que con estas palabras, justamente estas palabras las dice Rintaro, que son una expresión, una proyección de lo que su abuelo le decía, porque Rintaro se la pasaba en la biblioteca todo el tiempo. Entonces, con esto fue como el wow. Y algo que me parecía maravilloso también es esta fantasía de lo que te muestra el escritor, de decir, se empiezan a desvanecer los candados y empieza a ver como esta proyección de los libros se empiezan a liberar. Porque de hecho, Rintaro tiene mucho conocimiento de libros
y le empieza a decir, tú tienes tal libro, pero te falta tal y te falta tal para que tengas la colección completa. Y ese libro parece nuevo cuando en realidad solo ha tenido una... O sea, justo empieza a darle como por este lado, lo empieza a bombardear con muchas cosas que este señor para él son sagradas, por supuesto, y empieza a ver como esta proyección de ver a este hombre que desaparece. ¿No? Desaparece esta persona que tiene que leer todo el tiempo y tiene que tener todos los libros porque si no, ya no va a ser el número uno y entonces justo va a perder todo lo que él tiene ahora. Pero también nos muestran a un hombre que no disfruta su vida porque todo el tiempo está metido en algo que no está disfrutando, sobre todo, ¿no? Y logra combatir el primer laberinto. Y liberar a todos los libros. Y liberar a todos los libros. Y a todos los lectores nos va quedando la playera porque todos quisimos en algún momento acabarnos la biblioteca. Yo, por ejemplo, los clásicos, cuando me dijeron, es que lee obras de teatro. Yo descubrí que sí me gustan las obras de teatro, pero consumirlas solo porque me lo dijeron, yo soy rebelde, entonces, ¿qué les digo? El primer instinto fue, me niego. Me niego. Pero de repente, y creo que aquí es donde muchos, de repente por eso tenemos como etapas lectoras. Yo me di a la tarea de, voy a empezar con William Shakespeare. Y empecé por la obra más complicada que no entendí y dije, vamos a la más conocida, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. La amé, gocé y después dije, ¿en qué mundo vivían que un niño de 13 y de 14 años podían casarse y tuvieron que retar a sus familias con todo esto? Sí. Después fue Macbeth, que la amé. Y después, y justamente cuando uno lo hace con gusto, se va a devorar los libros. Cuando lo haces por costumbre y porque tienes que cumplir, en realidad ni siquiera lo disfrutas. Y aquí viene un aprendizaje súper importante para todas las personas que enseñan, que es no obliguen a los alumnos a leer algo que no va a ser de su gusto, mejor ayúdenlos a explorar cuál va a ser el género que van a atraer y cuál pueden de ahí proyectar la lectura que les va a gustar. Yo personalmente, y aquí voy a pedir disculpas, yo fui maestra un tiempo y yo odiaba que hicieran competencias de lecturas, porque lo único que hacían era fomentar que los alumnos se estresaran y que no generaran un cariño y una pasión por la lectura, sino que tuvieran que hacerlo para poder ganar algo más. Cuando el verdadero ganar era que estaban leyendo un libro y que lo estaban disfrutando y que justamente a los profesores se los pido que sean un acompañamiento para los alumnos. Tal vez ni siquiera es el idioma. Hay alumnos que les gusta leer en otros idiomas, entonces busquen estrategias que los puedan ayudar y este libro les puede servir a ustedes como docentes para que puedan aprender un poquito más cuál es el verdadero valor que va a tener un libro y la importancia que se va a tener de la lectura. Porque aquí me voy a ir con el segundo laberinto y aquí vamos a agregar a un tercer personaje que es Sayo. Sayo va a ver cómo está Rintaro, a preguntarle cómo está, a dejarle pues estas libretas de acuses que los maestros le van dando para que él pueda realizar los trabajos. Y Sayo es un personaje peculiarísimo que yo amaba porque es esta persona imprudente a más no poder, gente. O sea, le da este toque, es lo opuesto que Rintaro, tal cual. Entonces, es la que defiende a Rintaro, aunque ella se niegue a aceptarlo al inicio. Se pelea muchas veces con Akiba por esta misma situación de ver quién va a proteger más a Rintaro, porque para mí fue eso, esta lucha de poder. Y llega en un momento donde está Rintaro con Tora y ellos muy confiados, pensando que no la iba a poder ver, porque justo aquí incluyo no todo el mundo me puede ver, ni todo el mundo me puede escuchar, se confían y dicen, esta mujer no nos va a poder ver, y Sayo les da sorpresa que puede verlo y que puede escuchar que habla, ¿no? Y entonces aquí cambia todo, porque ella va a acompañar a Rintaro a el segundo laberinto. Esto ocurre siempre en la misma biblioteca del abuelo. En un pasillo van caminando y se abre como cierto, yo lo veo como un portal que empieza a emitir luz y por ahí van llegando a los laberintos y cuando pasan el laberinto, el primer laberinto, Rintaro amanece, o sea, pasa un día y al otro día amanece dentro de la biblioteca. Entonces, esta misma situación,
empieza a ocurrir con Sayo. Él le dice, no quiero que vayas, no quiero que te expongas, no quiero que pase algo más. Y Sayo dice, pero yo te estoy decidiendo ir, no te estoy preguntando. O sea, justo por eso me caía tan bien. Aquí la que va a tomar la decisión soy yo, no tú. Tú no me tienes por qué proteger. Yo quiero ir porque quiero ir. Y ahí viene lo importante del tiempo, porque la mención de que fue de un día para otro con Rintaro. Uh-huh. Ella está de camino a la escuela, o sea, es muy temprano en la mañana, y aparte va a ir a su club de instrumentos, va a ir a como su mini orquesta, uh-huh. Y ella lleva un instrumento de viento, no me acuerdo ahorita de clarinete de bajo. El clarinete, gracias. Entonces, ella está de camino a una actividad previa a entrar a la escuela. Por tanto, y en consecuencia, pues imagínense qué tan temprano está. Y uh-huh. Rintaro ya adoptó esta rutina del abuelo de pararse súper temprano, limpiar uh-huh. la librería, y justamente cuando está Tora apareciendo y empieza a platicar y llega Sayu y se desconcierta como de, ¿este gato habla? Ok, lo voy a aceptar, sin problemas. Pero sí. Quiero que mantengan esto en mente. Justamente, el momento en que entra Sayu es en la mañana, va antes de la escuela. Sí, va mucho antes, y justo empiezan a caminar. Rintaro empieza a tener esta discusión con ella de que regrese, que no quiere, y esta mujer tiene unos ovarios que cualquier persona quisiera tener, de decir, tú no me vas a mandar, yo soy la que estoy decidiendo por mi propia responsabilidad el ir, y voy a seguir, porque aparte se adelanta, o sea, le dice, no quiere, bye, y ella empieza a caminar atrás de Tora, que fue como, wow, espérame, ¿qué? Y llegan al segundo laberinto, donde nos muestran un instituto que es para la lectura rápida, o para el entendimiento de la lectura. Señores que van a la feria de libros, si quisiera leer rápido, no leería libros. Así es. Quiero que lo sepan. Yo soy de lectura lenta, me gusta saborear mis libros. Eso era lo que iba a decir, justamente. Porque sí fue como wow. Se encuentran con personas vestidas de bata, y entonces a todo el personal que le preguntaban les decía, no tengo tiempo, y corrían. Quiero que sepan que aquí nos hablan de justamente esta rapidez con la que los seres humanos nos movemos, y no nos detenemos un momento a apreciar lo que está pasando, y lo que eran desconocidos. Había un gato. ¿Sí me entienden? Un gato que hablaba con dos chicos que no sabían cómo habían llegado allí. Y ellos no estaban enterados de esta situación porque estaban corriendo. Entonces, Rintaro, porque les digo que tenía esta genialidad a veces de decir, ok, algo no está cuadrando, porque les preguntamos, no nos quieren decir, se le ocurre una genial idea, ¿no? Choca con una persona, y al momento que empiezan a levantar los libros, ay, qué interesante libro, quisiera platicar con el escritor, ¿no? Y entonces, ¿quieres hablar con el director general? Claro, y le da todas las indicaciones que nadie le quería dar, y que él tuvo esta habilidad para que pudieran expresarlo. Y creo que aquí incluyen justo a Sayu, porque está escuchando una sinfonía de Beethoven. Uh-huh. No me acuerdo cuál era, pero sí hay recuerdo que empiezan a hablar de esta sinfonía, que era muy alta, que se escuchaba mucho, o sea, mucho espacio atrás de donde estaban, y ya entran y ven a un hombre de bata con un libro destazado. Los está recortando, los está recortando. Y pues nos muestra una persona que no quiere no quiere escuchar a los demás, ¿no? Por eso pone la música, porque está adentrado. Porque convenientemente lo que sí quiere escuchar, eso sí lo entiende, pero cuando no, perdón, está muy alto. Habla más fuerte. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Y Sayu se da cuenta de esto y se lo dice a Rintaro. Les parece que este hombre está escuchando lo que quiere escuchar. Y empieza a explicar que está haciendo pues sí, es como una estrategia, según lo que yo entendí, que es para lectura rápida. Pero su lectura rápida era el inicio y el final del libro, y ya no nos ponía en nada. Una oración, gente, ¿no? En una oración. Sí, de hecho él decía, hay gente que tiene 3 minutos para leer, entonces tengo que recortar todavía esto. O sea, nos estaban hablando de un libro de 500, 600 páginas, y él estaba haciendo una oración con eso. Y Sayu cae en las redes de este hombre. Y dice, yo quisiera, sí, eso está muy bien, ¿no? Y nos muestran esta debilidad que también los seres humanos llegamos a tener, de decir, ahí voy a buscar el resumen,
para que sea más fácil, no me pierda de tantas cosas que tengo que hacer. Y aquí yo les vengo a recomendar, si no tienen mucho tiempo, escuchen audiolibros, Son muy también buenas. les pueden ayudar en algún momento donde estén haciendo cosas y ir escuchándolos y va a ser maravilloso. O escuchen nuestro podcast que también les podría servir. Entonces, empieza a ver eso y regresamos a esta introspección que tiene Rintaro para pensar cómo puedo combatir a este hombre, porque después de la Sinfonía de Beethoven viene el himno a la alegría y dice que esto empieza a aturdirlo todavía más que la Sinfonía de Beethoven. Y sucede la maravilla que es esto, este fotográfico que tiene y se da cuenta que puede poner de ejemplo la música que tanto ama este hombre con los libros. Ok, entonces les estaba diciendo que se le ocurre algo genial, que es tomar algo valioso para el hombre de bata, porque no les ponen nombres, simplemente nos dan ciertas características de ellos. Y tú como persona auditiva, porque digo, yo soy auditiva, pero como que estoy en esta dualidad de visual auditiva, entonces no tengo tanto problema con esta situación de, a menos que sea un sonido muy, muy, muy fuerte, sí me causa como mucha extrañeza, pero yo sé que a ti sí te causaría como esta sensación que sintió el hombre de bata al momento que él empieza a adelantar la música. ¿Tú cómo lo sentiste? A mí sí me gustaría saber esto. Yo quiero que comparen, hagan de cuenta que hay una canción que les gusta mucho, que es muy pegajosa, y que saben que sigue de la canción, porque la genialidad de Rintaro fue saltarse de una parte de la sinfonía a otra, y obviamente esto en personas que somos auditivas genera angustia porque dices, ¿dónde está la sustancia? ¿Dónde está lo de en medio? Entonces, al momento de poder encontrar esta similitud, creo que fue genial Rintaro. Yo como persona auditiva, regresando al ejemplo, esta canción tan pegajosa que ustedes saben perfectamente cómo va y que ya hasta la bailan y la sienten, es como si les pusieran el principio y el final. Se quedan como de, ¿qué? Me sé la canción y así no va. Y esa sensación de yo sé que así no va, es lo que empieza a crearte la necesidad de escucharla bien desde el principio y sabiendo que no te saltaste ninguna de las partes. Entonces, yo sí me pude poner en el lugar del Señor. Obviamente le generó ruido y emociones, pero pues es que eso es lo que quería ejemplificar Rintaro con esta saltarse la sinfonía, así como él se sentía concentrado en su trabajo con este proceso de estar hasta dirigiendo una orquesta imaginaria. También es la lectura, cada quien a su ritmo y a su manera, y es lo padre de ser seres humanos, la subjetividad. Para mí, libros que aquí hemos abordado son una genialidad para algunos, para mí son un tema muy de que todo viene en casa, y este tipo de libros que te ponen como un poquito más de fantasía y te ponen en un tema de reflexión en vez de absorber la triste realidad, son para mí un alivio de algo que sabemos afuera que está muy complicada la cosa, pero este tipo de libros son como Esta no va a paz. estar bien, no va a pasar a tanto. Entonces, esto que logra hacer Rintaro de hacer reflexionar a esta persona a través de cortarlo de en medio, dice, te estás perdiendo de esto. Y mencionan un libro que yo no estoy familiarizada, supongo que es un cuento muy japonés. Solo me acuerdo que es Melos. Creo que sí. Y la frase con la que lo resume el señor es, Melos corre. Y no es albur, ¿eh? Sí, quiero que lo sepan, no es así albur, lo hace. Sí, pero sí. esta es la frase con la que resume todo el libro. Y le dice, ¿y dónde está el contexto? O sea, sí corre, pero ¿hacia dónde? ¿De qué? ¿Dónde está la fascinación de poder como lector decir, ay, es que yo soy eso o yo correría de esto? Y es ahí donde el señor que solo los quería cortar a los libros, empieza a reflexionar sobre lo que en realidad está haciendo. Así es. Y creo que aquí retomamos otra vez algo que es bien. Este libro a mí me hizo reflexionar muchísimo para el aprendizaje de la lectura y para seguir dentro de este proceso de la lectura. Yo les voy aquí insertar un detalle que yo tenía antes, que era justamente, y aquí se acumula tanto el primer laberinto como el segundo, que es tratar de leer
todo lo que pudiera y tratar de resumirlo lo mejor que pudiera para que mi cabeza entendiera qué era lo que había leído. Y entre más libros leía, decía, ok, ¿no? Y quiero que sepan que a partir de que yo entendí que los libros los iba a disfrutar cuando yo tuviera la capacidad y el tiempo y todo este proceso para poder decir, ok, es mi momento de lectura, empecé a disfrutar de manera diferente los libros. Y mucha gente, por ejemplo, no puede leer en el transporte público y yo lo entiendo perfecto porque se marea o porque... Y para mí, mi momento zen era justamente en este transporte porque mis transportes eran muy largos. Entonces, yo podía disfrutar de estos libros y aprendí que el hacer una reseña, una síntesis, porque hablaba justo de esta síntesis, ¿no? Que se genera a partir de los libros, sí está bien padre, pero cuando ya disfrutaste el libro, porque se te va a quedar más en la cabeza justamente este proceso que es leerlo, sufrirlo, vivirlo, a tener un resumen y que la persona que lo leyó sea la que esté expresando lo que ella sintió, porque es diferente, se percibe diferente. Entonces, a partir de que iniciamos, por ejemplo, el podcast y que decidimos meter esta sección, creo que Xavier y yo hemos aprendido a distinguir ciertos libros que para nosotros son, pues, agradables y ciertos libros que no son agradables y que al final, si la verdad no estuviéramos dentro del podcast, a lo mejor nunca los hubiéramos tocado. Y, por ejemplo, ella ya se dio cuenta que de repente con los hispanohablantes le sufre un poquito más porque son más crudos, muestran una realidad que a lo mejor... Hay de fantasía, gente. Pues sí, al final no le gusta. Y yo les puedo decir, a mí me pasó con el libro de Stephen King. O sea, la verdad es que el terror, desde mi punto de vista, no es agradable, no me gusta leerlo, pero ya aprendimos algo a partir de que lo empezamos a ver y empezamos a generar ciertas expectativas y razones por las que no nos gustan, no solo el no me gusta, no, ay no, sino porque ya lo tratamos de hacer, ya lo leímos, ya lo sufrimos y justo lo que sufres es totalmente el libro y lo voy a proyectar tal cual con el libro de El ensayo sobre la ceguera de José Saramago que estuvimos platicando la noche pasada, el episodio pasado y justo para nosotros hubiera sido tan sencillo encontrar una síntesis de esta manera, ¿no? El inicio, ok, ceguera, pues, o sea, justo creo que hubiera sido tan sencillo como eso, pero también nos dejó una enseñanza ese libro que a lo mejor es no volverlo a leer o a lo mejor es sacar lo mejor de las personas, cada quien se va a quedar con ciertas estrategias y formas que se van dando dentro del libro, pero pierde la esencia si tú al final no estás viendo, no estás leyendo el libro y creo que eso fue lo que Rintaro le enseñó a este hombre, que la esencia no está al inicio ni al final de un libro, sino en medio. Puede ser que para ti lo más importante quede a la mitad del libro o al final o al inicio, pero ya experimentaste todo el libro. No te quedaste solo con una frase de ese libro, sino con todo el contexto que lleva. Y creo que esto lo puedo reflejar también y proyectárselo también a este hombre que entendió que para disfrutar no solo la música, sino también un buen libro, hay que vivir todo el proceso. Entonces eso está bien padre, a mí me pareció, y yo la verdad ahí fue cuando me empecé como a identificar un poco más como lectora en este proceso, porque justo se unieron dos laberintos que yo no me había dado cuenta que tenía, pero que al final sí lo pasé, y tuve una etapa donde dejé de leer también por lo mismo. Y este libro me lo puso con letras bien bonitas, y dije, ok, está bien padre, está bien bonito, y logran vencer a este hombre y salen de este segundo laberinto, ¿no? Y empiezan a platicar Sayu y Rintaro, se dan cuenta que pues está bien, bien bonito. Sayu se empieza a dar cuenta de las cualidades que tiene Rintaro, que para muchas personas no son visibles. Y empiezan como a tener una buena interacción entre ellos y se sienten tristes porque pues quiero decir, Tora termina el laberinto y se va. O sea, ya no aparece otra vez. Entonces, y estaba muy triste porque no iba a volver a ver a todo. Y estaba sufriendo. Pasa un tiempo después de ese segundo laberinto. De hecho, Rintaro empieza a empacar porque se va a ir a vivir con su tía y empieza a vivir este proceso de no querer irse, porque para mí nunca se quiso ir. Entonces, no empacaba, no hacía nada, no iba al instituto. Postergaba. O sea, seguíamos en el mismo plano, la única diferencia es que
Sayu iba a acompañar a Rintaro en estos momentos, ¿no? Saliendo antes de ir a su clase, después de ir a su clase, o sea, como que tenían estos puntos. Y llegamos al tercer laberinto, gente, que ese laberinto de decir, y sí lo quiero mencionar, me costó un poco leerlo, porque la acción es más corta, es decir, los otros te ponían emoción, iban como, como justo deshebrando esta información, y en el tercero era muy lógico lo que estaba sucediendo, y entonces era como, ay, me costó un poquito, sí he de decirlo, pero es también muy interesante. Va también Sayu, y Sayu va porque, sí, yo aquí sí creo que Tora tuvo que ver, decide que tiene que acompañar Sayu a Rintaro porque él no va a poder pasar más allá de ciertas etapas. Y como les decía, él era muy consciente de dónde iban y cuál era la situación que se iba generando. Empiezan a llegar a una empresa que tiene libros apilados, y ellos empiezan a tener como esta sensación de, ay, esto no está tan padre, ¿por qué están las paredes llenas de libros? ¿Por qué? Y empiezan a pasar por ciertas etapas donde les van dando como, aquí tienes que dejar todo lo malo que hiciste, algo así, ¿no? Decían. Luego la siguiente etapa, no recuerdo cuál era, la verdad, pero iba por colores, era azul, amarillo, verde, iban pasando por estas etapas, y ellos decían, ah, sí, no importa, sí, no lo tengo, no pasa nada, ¿no? Entonces, hasta que llegan al último nivel, donde les dicen, aquí no entran ni perros ni gatos. Y entonces todos nos entristecen, por lo menos yo, no sé si te pasó que dije, pero Tora es como el grillito que tiene Rintaro, como de, no te rindas, no, a ver aquí, regresa, segunda generación, pon atención, ¿no? Y dije, ¿quién va a ser? Y aquí, antes de que entremos ya de lleno al tercer laberinto, quiero mencionarles para cerrar lo que mencioné en el anterior. Cuando ellos salen del segundo laberinto, sigue siendo la mañana. Pasaron muy, muy pocos minutos antes del momento en el que dejaron, porque de hecho están intentando convencer a Sayu de que todo fue un sueño, y dice, no, no es cierto, yo sé que no es cierto. Esta mujer es muy Entonces, retomando y volviendo, aquí no va a poder pasar Tora, y Tora estaba preocupado justamente de que Rintaro tuviera que pasar solo, pero como afortunadamente acudió Sayu, tuvo como ya no me preocupa tanto, en segunda generación puedo estar acompañada, entonces vamos a continuar. Y es aquí donde Tora no puede pasar. Pobre Tora, bebé. Ahora, la premisa que nos muestran es que del edificio van saliendo muchos libros. De hecho, dicen que se ve como una línea blanca, porque van saliendo muchos libros, y es una editorial, tal cual, ¿no? O sea, ya al final cuando llegan con el jefe mayor, de hecho les dice, no me gustan los gatos, y menos los gatos inteligentes. Entonces ahí nos muestran que obviamente Tora tiene una capacidad impresionante que él lo sabe, él lo sabe. Entonces, él empieza a hablar justamente de esta situación que le pasó al autor con este libro, que es estar en los bestsellers, ¿no? Como tener esta capacidad de venta y venta y venta. Y habla de, estamos escuchando qué es lo que le gusta al público, entonces es lo que se va a sacar. O los tratan de como, a mí me sonó esta mucha manipulación, de decir, mira, y sobre todo nos hablaban de estos libros de autoapoyo. Yo fue lo que entendí, la verdad, no lo dice explícitamente, pero sí es como, tú quieres sanar tus emociones, mira, yo tengo, o sea, justo tratan este marketing que va a tener los libros para poder sacar en masa la fabricación. Para que en vez de hacer historias que complazcan al autor, sean cosas vendibles, que se vayan rápido y que generen ingresos. Así es. Y aquí entra Akiba. En este tercer laberinto es donde entra Akiba, porque empieza a recordemos que en los otros laberintos, su pensamiento o estas regresiones, vamos a llamarlo así, que tenía, eran con su abuelo dentro de la biblioteca y de ciertos aspectos que iban teniendo, y en este caso se acordó de Akiba. Y justo cuando Akiba le empieza a hablar y le dice, es que tú tienes libros que son
muy buenos y que no puedo encontrar en otra En cualquier librería, otro lado, sí. para mí es muy importante porque puedo conseguir libros que para mí son, o sea, que me están dejando algo, ¿no? Y cuando él empieza a entender esta situación de, es que no importa cuánto saques en masa, lo importante es que un lector disfrute lo que está leyendo, es cuando empiezan a tener este quiebre, porque si Rintaro empieza a dudar de sí mismo, en este laberinto creo que es donde más duda, porque todavía se siente acompañado, porque ahorita vamos a hablar más adelante un poquito más, pero sí siento que en este es donde dice, no, creo que no puedo encontrar La falla en el sistema. ajá, algo que no esté como establecido. Y este hombre habla como si los libros no le interesaran, no son importantes, no son... Y recuerda algo que le dijo Tora antes de entrar al laberinto, que fue, en este laberinto las apariencias engañan. Y con esto, Rintaro dijo, ya sé lo que voy a hacer. Porque de verdad, este hombre me parecía genial cómo llegaba de la nada la información y le dice, tú amas tanto a los libros. O sea, a comparación del primero, que le dijo, tú no amas a los libros, este se la volteó, ¿no? Le dijo, tú amas tanto a los libros, que sí te preocupas. ¿Por qué? Pues para que se vendan, para que tengan una buena calidad, Entonces empieza a darse cuenta. Y él le dice, es que no importa si me gustan o no me gustan los libros, lo importante es lo que se vende. Y es cuando él empieza a explicar que la experiencia no va a venir a partir de lo que se venda, sino de lo que el lector está recibiendo. Y que no importa si va a haber libros que no se van a vender, para el espectador van a seguir siendo importantes. Y creo que es magnífico. Y es que es aquí donde de repente creo que algunos escritores que eran muy buenos sus primeros trabajos, de repente empiezan a querer extender la historia a límites donde ya pierde el sentido, la continuidad, el argumento principal lo empiezan a ir matando poco a poco y todo es por sacar más libros en más tomos, darle continuaciones que eran innecesarias y esto yo sé que obviamente todos queremos tener un ingreso extra, todos queremos llevar nuestro dinero a un lugar que pueda rendirnos más, pero es que hay historias entrañables que tienen un tomo o libros súper cortitos, delgaditos, que tienen la premisa de en 20 minutos lo acabas y los añoras más y son tan entrañables que si tienes 17 libros que tratan de lo mismo desde distintos modos y que solo lo que buscan es vender. Así es. Sí, y que al final ya no se venden igual o se venden justamente por moda y cuando terminan eso y quieren buscar un trabajo diferente, es decir, a partir de la escritura, pero dando algo diferente, ya no se vende igual. Y entonces se piensa que fue un fracaso para el escritor, cuando en realidad a lo mejor va a haber una persona a la que va a decir, wow, este libro me llegó más que a lo mejor los 10 libros anteriores que me está vendiendo como una saga, ¿no? Entonces todo esto lo empieza a demostrar Rintaro, empiezan a dejar de caer libros y logran vencer el tercer laberinto y Tora se despide. Dice, aquí se acabó todo ya, muchas gracias segunda generación, rescataste todos los libros que tenías que rescatar y no nos vamos a volver a ver, besos, bye, cuídate mucho, igual con Sayo, ¿no? Y uno así, Sí, y yo sufriendo y diciendo, pero voy a mitad del libro, ¿de qué me estás hablando? Y pues sí, hay un laberinto más, pero este laberinto más es diferente. Porque ahí sí es obligado, o sea, ahí no es de preguntarle o no. Recordemos, aquí ya Rinta lo deja muy claro que a él no le importaba regresar del laberinto y por eso aceptó haber ido a esos laberintos y no tiene nada. Y también en estos tres laberintos es cuando Tora le explica a Rintaro que Sayu verdaderamente está preocupada por él. No es algo que tenga que ver con una responsabilidad, porque él lo ve como, es la delegada de la escuela y viene porque tiene que venirme a dejar trabajos, no porque en realidad quiere venirme a dar trabajos. Y es cuando Tora nos explica que las personas especiales son justamente las que dan sin esperar nada a cambio, y le dice, Sayu verdaderamente está preocupada por ti, Sayu verdaderamente ve por ti porque ella quiere ver por ti y no porque tenga a alguien que le esté diciendo que lo haga. Y después de esto viene el último laberinto,
donde Sayu es secuestrada. Chon, chon, chon. Giro. Y es en la víspera de Navidad. La tía ya llega por Rintaro, le dice que en tanto tiempo viene la mudanza y que necesita dejar ya todo listo porque ya va a ir a comprar comida para que puedan cenar y se puedan ir ya para siempre de ahí, ¿no? Y aparece Tora y le cuenta y le dice que es la misión más difícil y que de verdad de esta tal vez no regrese. Y dice, ok, está Sayu, vamos a rescatarla. Y nos muestran algo bien diferente a lo que ya nos habían mostrado. Nos muestra la biblioteca. Llega a la biblioteca del abuelo, ¿no? Bueno, a la librería del abuelo. Pero no hay nada. Y creo que aquí se refleja totalmente el miedo que tenía Rintaro, ¿no te parece? De dejar vacía la librería. De dejar vacía su vida, porque es una metáfora súper clara de todo lo que había pasado, de todo lo que había vivido, el lugar donde compartió tanto con su abuelo, pese a haber perdido a sus papás. Y era el temor de... Yo creo que es hasta su motivo de ser hikikomori, de si me salgo, esto va a cambiar. Y es que sí, las cosas tienen que cambiar y uno no puede hacer mucho, pero este doloroso momento en el que ve ya todo vacío, ya no hay nada, y es cuando empieza a decir, ay, ¿qué va a pasar? Es ahí, yo ahí sufrí mucho. Justo ve a una mujer sentada en un sillón y ella le empieza a decir que ha escuchado mucho hablar de Rintaro en ese mundo y que quiere platicar con él, ¿no? Y justo algo que me pareció preciosísimo y que creo que ahí se ligó a toda su añoranza y se dio cuenta de todo lo que tenía, fue cuando sacó el taburete. Ese taburete lo ocupaba su abuelo para leer y entonces él, a partir de que empezó a adoptar estas rutinas, empezó a sentarse en el taburete del abuelo. Y la señora dice, no quieres el sillón, bueno, y se lo cambia por el taburete y fue como el pum, estoy aquí, ¿no? Como que se dio cuenta y era una persona que no tenía esperanzas, igual que Rintaro, y le empieza a mostrar todo lo desolado o todo el lado malo que hubo a partir de que él hizo lo que hizo, que fue salvar a los libros. Bajan pantallas donde le empiezan a mostrar a este señor que pues obviamente al primero del laberinto que pues ya no tiene nada, ¿no? Que perdió todos sus premios, que está solo tomando una taza de algo, de café, me parece que era. Nos muestran al señor de bata en su oficina leyendo el mismo libro una y otra vez y nos muestran a este señor del editorial donde todo el mundo se le está yendo encima porque las ventas bajaron, porque no está logrando lo que está logrando, ¿no? Y es cuando Rintaro se empieza a cuestionar todo. Y es donde también nos damos cuenta yo les decía en el laberinto anterior, que siento que Rintaro fue el más difícil porque había alguien más, pero quiero que entiendan que aquí estaba solo. Tora no entró con él, Sayu estaba secuestrada, y él empieza a decir, ¿por qué hice esto? O sea, ¿por qué tuve que manipular todo a tal forma que estas personas estén sufriendo? Y esta mujer dice algo así como, pues pensé que iba a ser más interesante entablar algo. Y se va. Y lo que saca a Rintaro de su pensamiento es Sayu. Ay, yo vine aquí no por mí, espérame. Yo vine aquí porque alguien me necesita, ¿no? Porque aparte de todo, Rintaro todavía creo que en algún punto empieza a decir como de, yo ni siquiera quería esto. No. A mí se me presentó la situación. Sí. Yo continué, pero todo lo que se me vino presentando y es cuando entra la culpa de... Yo estaba tan a gusto en la librería, no tenía nada que hacer. Y de todas formas, las consecuencias, él se siente responsable de todo lo que pasó.
porque al fin y al cabo él estaba completando misiones, pero nunca se preguntó qué iba a pasar después de las misiones. Y es un pensamiento como muy característico Sí, de aquel lado del mundo. Y es como de, si no me hubiera metido y de repente recordar esta parte de, es que ni siquiera es por mí. sí. En esta ocasión, en este momento, es por otra persona y es lo que tengo que hacer. Así es. Y empieza a seguir a esta señora y nos muestran, como nos dice, como un pasillo oscuro donde no puedo ver nada, pero, porque ella le dice, ya vete, ¿no? Y le abre las puertas de la librería y le dice, bye, 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 adiós, bye. Y él, en lugar de caminar hacia la puerta, camina hacia, pues, atrás de ella y empieza a pensar cuál es, porque él lo que se cuestiona es, mi abuelo decía que los libros tienen un poder, pero ni él mismo sabía cuál era el poder que tenía. Y entonces esto le hace pensar y empieza a meditar el cuál es el poder que tiene un libro, qué es lo que verdaderamente te puede dar un libro y, y cómo lo puedes reflejar, ¿no? Y cómo lo puedes ver. Y encuentra las palabras precisas y empieza a hablar justamente de esta proyección que nosotros como lectores podemos tener hacia ciertos personajes o hacia ciertos libros y que este poder que tienen es justamente el darte y enseñarte algo, pues que a lo mejor tú nunca pensaste que podías tener o que tú podías conocer. Y que esto se va a dar obviamente a partir de la enseñanza que los personajes te están brindando y cómo te los están dando, ¿no? Y para mí aquí fue un punto bien fuerte, porque nosotros hablábamos o hemos hablado en algún punto de que hay libros que te pueden cambiar la vida. Y te la pueden cambiar para bien o para mal porque va a tener y va a depender del lector. Y creo que esto fue lo que Rintaro nos quiso decir justamente. Los libros te van a dar algo que tú no esperabas obtener y que te vas a llevar la sorpresa al momento que te des cuenta, porque a veces cuando leemos no nos damos cuenta de eso hasta que terminamos el libro o cuando pasa algo que te hace flash aquí con el libro y dices, claro, sí, por supuesto. Esto me puedo reflejar en esto o esto me puede dar el libro. Y la Creo que sé, es aquí, sí, perdón, sí, sí, y sí, creo va. que es aquí donde justamente no nos hemos dado cuenta, pero nosotros estamos haciendo la misma reflexión de Rintaro y nos la están haciendo a lo largo de todo el libro. Así como entraste, no vas a salir cambiado, vas a salir diferente porque vas a vivir la misma aventura que está viviendo Rintaro, vas a Uh-huh. pasar por los mismos laberintos y vas a salir transformado, que es justamente como está saliendo Rintaro, ya una vez que está haciendo toda esta reflexión, y Uh-huh. es que nadie puede entrar igual que como salió de un libro, ni como lector, ni como protagonista, ni como escritor. Entonces, es la Uh-huh. parte bonita de todo este mundo de los libros. Sí, porque aparte él se da cuenta que justo ha cambiado muchísimo, ¿no? Dentro de este discurso, él se ve en esta biblioteca leyendo solo y después se da cuenta que no está solo, sino que también está Sayu y que también está Kiba y que entonces estos personajes son los que están... Ahí es por eso les decía que entre comillas al principio, porque es cuando él se da cuenta que verdaderamente la gente se puede acercar a él porque está preocupada por él y no porque pasó lo de su abuelo, sino porque desde antes ya estaban preocupados por él, pero no tenían esta posibilidad tal vez de acercarse. Ni en Y la apertura de percibir el acercamiento, porque sí lo están intentando. sí, y lo intentaron de muchas maneras y trataban de hablar, de hecho, por ejemplo, a mí me parece que Akiba trataba de hablar el mismo idioma que Rintaro, como para que Rintaro se sintiera parte de la conversación que estaban teniendo, pero Rintaro lo veía de una manera de, sí, ok, quieres comprar libros, ¿no? O sea, ay, sí, quieres entregarme. O sea, nunca veía que las personas verdaderamente se estaban preocupando por él y sí estaba teniendo este proceso de sí, de aprendizaje, de que no todo el tiempo a lo mejor vas a estar solo, sino que va a haber alguien que te puede dar la mano para poder salir de esta situación. Y regresan a la sala después de estar en este lugar, regresan y
después de que dice todo esto, aparecen estas pantallas nuevamente y le empiezan a decir todo lo bueno que hizo por ellos, ¿no? O sea, sí perdí mis premios, pero ¿qué crees? Que disfruté que el café de mi mujer es el más rico que he tenido. Y cada uno le da una enseñanza de algo bueno que hizo por ellos y Rintaro se da cuenta que lo que hizo estuvo bien. Y justo lo que decías, ¿no? O sea, salen de una manera diferente. Y aquí yo hablo de la percepción que se puede tener. Podemos percibir que a lo mejor las personas están nostálgicas o están tristes o están lo que tú quieras, pero pues a lo mejor para la persona está siendo el mejor momento de su vida el que están pasando. Entonces, también creo que aquí nos da la enseñanza de aprender a escuchar y no solo de ver, sino de tratar de interactuar con las personas y ver qué es lo que está pasando, ¿no? En realidad. Así es. Y pues sí, rescata a Sayu. Esta señora le dice que se tiene que ir y aparecen en la biblioteca. Sayu desmayada en los brazos de Rintaro, escena preciosísima. Y pues ahí ya es cuando se dan cuenta que de verdad ya se acabó, ¿no? Que Ya no hay termina. vuelta atrás. Vamos a llorar un poquito. Y pues sí, creo que es súper importante el tratar de entender que creo que Rintaro necesitaba esto, o sea, sí era como una parte primordial. Después nos muestran a un Rintaro totalmente diferente en ciertos aspectos, porque en otros sigue siendo el mismo, sigue siendo callado, sigue siendo reservado, pero sí nos muestran a esta persona que trata de tener un vínculo más cercano con otras personas, como con Sayu, y justo es como esta apertura grandísima. Mira, yo pensé que íbamos a caer en el cliché, te voy a ser bien honesta, de, ay, y entonces se enamoran, y entonces, ¿sabes? Y yo dije, ay, no. La verdad, te voy a hacer, ay, no, qué flojera. No, afortunadamente no sucedió. Te lo agradezco, don escritor, porque creo que si hubiera salido de todo el mood que nos estaban mostrando de hermosura de los libros, sí vuelvo a ver a Tora. Lo vuelve a ver, pero solo para despedirse de él. No se va a vivir con la tía, decide que se va a quedar él solo, justo lo que decía Sablier. Yo no sabía ese dato, es Sablier, de que los adolescentes podían vivir solos en Japón. Mira, qué cosa. Pero bueno, decide quedarse y solo le pone 3 condiciones. Una es que vaya al instituto, que no falte, la otra es que le llame. ¿Cuál es la tercera? Y la tercera es que si llega a tener dificultades, que acuda a ella. Ay. Porque le decía, sí, ya sé, estamos. La tercera es que acuda a ella si llega a tener alguna dificultad, porque ella sabe que como adolescente no es fácil vivir solo. Y entonces ahí yo amé más a la tía. Y quiero que sepan que yo al final de este libro me lo pasé llorando porque dije, ay, no quiero que se acabe, porque disfruté mucho. El final creo que demuestra lo bueno que puedes mejorar si tú lo decides y si tienes a las personas correctas a tu lado. Y también nos muestran a una Sayu que él sufre cuando lee a García Márquez, porque nos hablan de 100 años de soledad, ¿no? Y pues sí, así es como, bueno, termina en que ella lo invita a salir. y le dice que no lo puede esperar porque si lo espera nunca va a suceder. Y sí, nos muestra la vida de Rintaro un poquito después, nos dicen que sí, que él sigue la rutina que seguía su abuelo, se levanta temprano, limpia la librería y cuando es momento de ir al instituto, va al instituto y que ya no se salta ninguna clase. Entonces, y justamente viene como el final, que es el despertar de las emociones de Rintaro, porque en realidad un libro no va a significar nada si no hay una emoción que nos arraigue y que nos signifique. Y es lo que este trayecto, estos laberintos y lo que Tora está intentando hacer, que despierte, pero no un despertar solamente de algo físico, sino que despierte, que se dé cuenta, que sea perceptivo y que los personajes de los libros siempre van a estar allí, pero las personas que están a su lado son las verdaderamente importantes y que le van a permitir saberse querido, amado y acompañado. Así es. Sí, fue hermoso. La verdad es que el libro está muy bien hecho. Muchas felicidades al escritor. Creo que por algo es bestseller. O sea, creo que tiene... Palomita para Sablier por haber escogido sí, este libro. Abrazos, por favor, para Sablier. Bien, Sablier.
Por eso sigamos con estos títulos. Por favor, y no vamos a sufriendo. sufrir el próximo. No, no es cierto. No se crean. No se crea. Vamos a ver qué libro vamos a leer en la siguiente sesión. Ya los estaremos sorprendiendo. Vamos a tratar de ir por esta línea para hacer feliz un ratito más a Xavier. Como que un rato más, toda la vida. Feliz, ya no me den libros tristes. No te puedo prometer nada, pero si ustedes tienen alguna recomendación que hacernos, déjenla aquí en los comentarios. Nosotros leemos todos. Si no, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ahí también nos pueden dejar sus sugerencias. Nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook, escuchar en Spotify y en iVoox, y seguir a Xavier en Xavier 8 en Instagram y en TikTok como Xavier Grayson. Ahí pueden dejarnos las recomendaciones y pues nos estaríamos viendo en el próximo video, chicos. Bye. Bye.